Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar este equipo en formato cassette. Se trata de una casetera doble conocidas como DEX, en este caso fabricada por la marca JVC, modelo correcto TD-W111. De acuerdo a la información encontrada por internet, este dispositivo ya tiene más de 3 décadas de haberse lanzado al mercado. Estamos hablando que hay varios sitios que mencionan que posiblemente esta casetera salió al mercado entre los años 1987 a 1989. Okay, hay sitios como Hi-Fi Engine, eh, DEC.org y un montón de sitios los cuales se disputan cuál es el año exacto de la casetera, pero por la experiencia y por la cantidad de caseteras que he presentado aquí en el canal, yo fácilmente les podría decir que este modelo fácilmente podría ser de 1987-88 aproximadamente. Por lo tanto, sí está dentro del rango que acabamos de mencionar, 1987 al 89 aproximadamente. Ya en 1990 ya cambiaron un poquito el diseño, sobre todo la forma. Sí, siguen siendo rectangulares, pero los contornos o las esquinas son un poquito más curviados. Fueron más curviados y en lo que fue la década 1980 y anteriores, pues eran esquinas más cuadradas y así tal cual como lo están observando en pantalla, así eran estos dispositivos mediados finales de los 80s. ¿Ok? Entonces, pues bueno, antes de seguir el video, si no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Si quieren conocer más de este equipo, quieren saber este video, compartan, comenten y sobre todo apoyen con un like. ¿Ok? Bueno, pues sacando la cuenta, 1987 estamos hablando de que ya este equipo tiene 38 años de antigüedad, lo cual pues es bastante, en términos de electrónica es muchísimo tiempo y pues ya estará próximo a casi cumplir 4 décadas, ok, 2 años más y ya cumplirá sus primeros 40 años. Una cosa importante a destacar de este equipo es que nunca ha sido reparado de lo que es las bandas o los cabezales. No, 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 nada de eso. Este equipo está 100% original en su condición. En este momento que ya estamos grabando este video, ya fue sometido a limpieza externa, interna. Cuando digo interna me refiero a que por dentro de las bandejas ya se hizo, ya se removió el exceso de polvo, cualquier suciedad, lo más posible, ¿ok? Digo, el equipo no queda como nuevo de fábrica, pero queda mucho mejor a como recién lo adquirimos, ¿ok? Entonces, este equipo ya fue sometido a limpieza de ese tipo, remover impurezas, polvo, mugre, también limpiar lo que son los cabezales, los rodillos, tanto de metal como de goma, okay, que es muy importante limpiarlos porque si no los limpian, en un dado momento les pueden morder las cintas y pues bueno, ¿para qué queremos eso? Okay. Bueno, entonces ya fue sometido a limpieza. También por dentro se removió la cubierta para a base de aire comprimido expulsar la mayor parte de polvo que tuviera por dentro. Eso se hace en la mayoría de equipos que ofrezco aquí en el canal también para que pues lleguen lo más limpios posibles. ¿Ok? Entonces, estéticamente tiene detalles, obviamente un equipo de más de 30 años y los traen pues sin protección, unos encima de otros, etcétera. Entonces sí tiene detalles estéticos en la parte de la cubierta, laterales, un poquito en las esquinas de repente, pero no es algo grave y mucho menos no impide su rendimiento, ¿ok?
Un detallito que tiene aquí, por ejemplo, en lo que es el acrílico, ahorita lo voy a mostrar más enfrente, aquí en cámara, es con respecto a una pequeña grieta que tiene ahí, ¿ok? Y vaya que esa grieta, bueno, no me había percatado hasta que ya lo estuve limpiando, me percaté que tenía esa pequeña grieta, ¿ok? Por ejemplo, vamos a abrir aquí la bandeja. Esta tapita, no en todos, pero este sí se puede remover, ¿ok? Vamos a removerlo y ahí está, ¿ok? Esta tapita, como pueden observar, tiene esta grieta, ok, y esa grieta, pues la verdad, o sea, no le va a afectar el rendimiento, así se ve, pero lo comento pues para que sepan que sí la tiene y que no crean que pues llegó quebrado, ok, así está el equipo, no es algo grave, ok, lo ideal que estuviera pues sin eso, pero ya es muy difícil encontrar equipos que no tengan cero daños, ok, vamos aquí y ahí está, puesto otra vez. Lo mismo, bueno, no es que esta esté dañada, sino que esta también se puede extraer. Esta no tiene ningún tipo de daño, está perfecto, ok. Entonces, vamos a mencionar lo que son las características técnicas que nos ofrece este dispositivo, qué podemos hacer con él y pues cómo están sus controles, todo, ok. Vamos entonces a ir del lado izquierdo, ok. Comencemos con el botón de apagado encendido, ok. Y aquí está el modelo que le había mencionado, ok. Esta es la bandeja letra B, que está dedicada para tareas de reproducción y grabación de cintas, ok. Entonces esta es para puras cuestiones de grabación y reproducción. Tenemos acá una salida de audífonos de 1/4 con chapeado en dorado, la terminal. Y de este otro lado tenemos la bandeja que es única y exclusivamente para reproducir las cintas. Esta es la bandeja letra A de playback, ok. Tiene sus controles de reproducción. Por ejemplo, tenemos este botón que dice Synchro Play, Synchro Playback. La verdad, estuve tratando de averiguar cuál es exactamente su propósito, pero la verdad no lo encontré. Si alguien sabe, se lo vamos a agradecer mucho que lo comente aquí abajo en la caja de comentarios, ok. Ok, vamos a ir entonces a la parte central, que es una parte pues importante, no solo en esta, sino en varias, la mayoría de las caseteras. De arriba hacia abajo vamos a ver este rectángulo con el cual nos va a indicar el nivel de, de decibeles, ok, conocido como búhómetro. Entonces, por ejemplo, corre de aquí para acá. Y cuando uno está haciendo grabaciones, sobre todo, si tú lo dejas que rebase el 0, entonces lo más seguro es que vas a tener distorsión. Las grabaciones van a salir con retumbidos, con cosas similares y no va a salir con resultados buenos. Entonces puede ser máximo al 0 o un poquito antes, no más allá del 0 porque sale con distorsión, ¿ok? Divide en canal izquierdo arriba y abajo dice right, canal izquierdo derecho de audio, expresado en decibeles, ¿qué más? Bueno, indicador de picos, ok, y aquí nos dice cuando está haciendo la grabación, aquí en este caso sería la bandeja A la bandeja B, ok, indicadores cuando está grabando, cuando está haciendo la sincronización a alta velocidad, y dub es un indicador cuando la función de copiar de cinta a cinta está activada, ok. Vemos abajo, bueno, un poquito más a la izquierda vamos a ver este contador de cintas mecánico a 3 dígitos que se puede reiniciar. Ahí está, ahí lo pusimos a ceros y está funcionando perfectamente, ok. Este contador de cinta solamente aplica para la bandeja letra B, que es la de grabación y reproducción.
Ok, vamos a ver por ejemplo aquí estos controles que son muy sencillos. Ok, de izquierda a derecha. Este va a ser para, bueno, estos dos son para seleccionar qué tipo de cinta vas a utilizar. Las cintas se dividen en tres tipos. Tipo 1, que es normal. Tipo óxido de cromo, que es el que vemos aquí, CR02. Y el tipo 4, que es metal. Ok, entonces, por ejemplo, los dos botones hacia afuera es normal. Y cuando usas una cinta del tipo 2, que es de óxido de cromo, sería este botón hacia adentro y el otro hacia afuera. Ya con eso le estás indicando que vas a usar una cinta del tipo 2 de óxido de cromo. Si vas a usar metal, entonces los dos botones tendrán que estar sumidos, ok, es decir, hacia adentro, ok, y todos hacia afuera sería para una cinta normal, ok. Vamos a ir después con el selector de velocidad. Cuando vas a copiar de cassette a cassette, necesitas primero activar este botón que dice Tubing. Cuando está hacia adentro, quiere decir que la función de copiar o transferir o sincronizar de cassette a cassette está aplicado, y ya solamente quedará en este caso seleccionar la velocidad. Vemos enseguida donde dice Speed, que nos va a indicar la velocidad. Todo hacia afuera el botón significa que es velocidad normal. Todo hacia adentro significa que es velocidad alta. ¿Ok? Por ejemplo, aquí está aplicado el dubbing y aquí indica que debe de ser a alta velocidad. Sin embargo, en este equipo, previo al video, obviamente pues hago mis pruebas para ya cuando grabo el video hacer ya la definitiva. Entonces aquí me percaté que la velocidad alta no se está aplicando. Aquí donde dice speed, high, es decir, todo hacia adentro, no está respondiendo, y en todo momento la sincronización la hace, pero a velocidad normal. Ok, eh, tal vez me esté pasando algún detalle ahí por alto, pero de acuerdo y por lo que estuve eh, revisando, pues no se aplica la velocidad alta. ¿Ok? Entonces, cuando quieran hacer transferencia de cassette a cassette, en este caso y en este modelo, o esta unidad, mejor dicho, el modelo cuando está funcionando al 100% debe de responder como lo acabo de mencionar. Entonces, en el caso particular de esta unidad, solamente está copiando de cassette a cassette a velocidad normal. ¿Ok? Cuando el botón de dubbing no está activo, no realiza ninguna transferencia, solamente pura reproducción, tanto bandeja A como en bandeja letra B. ¿Ok? Y también, por lo general, la bandeja letra A, por lo general, suele escucharse un poquito más bajo la calidad de audio que la bandeja letra B. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque hay personas que graban o grababan su música, cassettes, entonces para evitar que por accidente presionaran el botón de grabación y tuvieran un cassette adentro especial para grabar, si tenía música grabada y al presionar accidentalmente rec iba a borrar el contenido del cassette. Entonces, por seguridad, mejor tocaban la música en la bandeja letra A, ya que solamente existe el botón reproducir, no tiene el botón de grabación. Algunos modelos, no recuerdo ahorita la marca, pero hay uno que mostré aquí en el canal que ambas bandejas tienen función de grabar. Ese modelo está muy suave, actualmente ya no lo tengo disponible, ya se vendió, pero la mayoría de caseteras traen una bandeja que es para puro reproducir, que es la letra A o número 1, y la bandeja para grabar sería letra B o número 2. ¿Ok? Por eso es la razón que se escucha un poquito más apagado el sonido en algunos modelos la bandeja A que la bandeja letra B. ¿Ok?
Y bueno, de ahí vamos a saltar a lo que es esta barra deslizable, que no es otra cosa más que el control de nivel de grabación. Por ejemplo, habíamos dicho aquí arriba, que tenemos un indicador de cuántos decibeles por canal están ingresando. Entonces, si nosotros queremos grabar desde fuente externa, no solamente en estos dispositivos se puede grabar de cassette a cassette, sino también podemos grabar desde fuente externa como tableta, móvil, reproductor de discos compacto, entre otros, usando las conexiones correctas. Este cable es de 3.5 milímetros y del otro extremo tiene sus conectores RCA, quiere decir el cable rojo y el blanco, van conectados a donde dice rec in o input rec. Ahí ese es el puerto de captura desde fuente externa. Más adelante vamos a conectar nuestra tableta y vamos a grabar parte de una música hacia el cassette. Y van a ver con qué calidad lo va a grabar. Al momento que estamos grabando desde fuente externa, vamos a poder controlar precisamente con la barra deslizable que está aquí. Vamos a poder controlar qué tanto nivel de audio queremos que se registre esa grabación. Entonces, como les había mencionado, es importante no pasarse de el número 0. Número 0, no pasarse del 0, porque si lo hacen va a salir con distorsiones, se va a escuchar mal. Bueno, entonces, tomando en cuenta lo anterior, vamos a encender el equipo y vamos a pasar primero con las pruebas de reproducción en ambas bandejas. Posteriormente vamos a grabar de cassette a cassette y finalmente vamos a grabar desde fuente externa, en este caso una tableta. Vamos a encender el equipo. Ahí está. Les recuerdo nuevamente que este dispositivo nunca ha sido reemplazada las bandas, son las originales, y me llamó la atención al momento que lo destapé, porque tiene 3 bandas por casetera, dos del corte recto y una de acabado planchado. Si la ves de frente, pues es así como planchadita. Y pues bueno, va a depender mucho del cassette. Más adelante vamos a explicar un pequeño detalle, digo, no es cosa grave, pero lo voy a mencionar aquí para que la persona comprenda exactamente qué es lo que está ofreciendo este equipo. Entonces vamos a pasar directamente con la reproducción de cintas. Para este caso tenemos cassettes del tipo 1, con música de la biblioteca de YouTube. Entonces vamos primero con vamos aquí con la bandeja A. Y vamos a reproducir el cassette, el volumen 4, que es uno de los más nuevos hasta ahorita que he grabado. También cabe mencionar que cuando encienden el equipo, como ahorita lo hicimos, se van a dar cuenta que siempre están girando los rodillos de metal al interior. Eso es completamente normal, no se asusten, así es este equipo. Entonces vamos a ir primero con la reproducción de música de esta bandeja. Ya estamos conectados a una radiograbadora en la repisa y vamos a escuchar.
stop. En este caso esta casetera no tiene pausa y acá sí tiene el comando de pausa. Vamos a regresarlo. Ok, los botones en ambas bandejas son botones de acción suave, es decir, en cuanto los presionas se siente que bajan así amortiguadamente, ok, así acoginado. No son botones que bajan de repente, sino que se siente que bajan de manera suave, ok. Vamos a sacar este cassette y ahora lo vamos a reproducir en la bandeja letra B, mismo lado. Ok, vamos a dar pausa. Ahí está aplicada la pausa. Vamos a dar stop. Quitamos la pausa. Ok, y aquí pudimos apreciar perfectamente, claramente lo que les estaba mencionando. La calidad o la nitidez se escucha más claro en bandeja B. Ligeramente, bueno, sí hay una diferencia. Se escucha un poquito más claro aquí que en la bandeja letra A, pero seguramente es por lo que ya les mencioné que, bueno, la mayor parte de las veces reproducen aquí para evitar borrar por accidente. Okay. Aún así, como son las bandas o las correas originales, por eso en ambas bandejas, a pesar de que existe esa pequeña diferencia, una más clara que la otra, la velocidad, la calidad, bueno, mejor dicho, la velocidad de reproducción es la misma, ¿ok? No hay interferencias, no hay distorsiones, ondulaciones, vibraciones, nada, porque son las bandas originales, ¿ok? Por eso escuchamos la música perfecta, ¿ok? Bueno, vamos a sacar este cassette, ¿ok? Y vamos a dar la vuelta y vamos a tocar un poquito otra vez aquí y ya que escuchemos otra música vamos a copiar de cassette a cassette. Ok, primero vamos a escuchar aquí. Vamos a escuchar un poquito desde acá.
escucha una pequeña diferencia, más claro y un poquito menos claro aquí. Okay. Vamos a grabar de cassette a cassette y vamos a utilizar esta cinta que también es del tipo 1. La vamos a colocar aquí. Okay. El sentido en el cual corre la cinta en ambas bandejas es de izquierda a derecha. Okay. Entonces vamos a tener que activar aquí donde dice dubbing, y ahí está, dice dub, está activado, aplicado. Okay. Ahí está donde dice dub, está aplicado. Ok. Ok. Vamos a tener que presionar al mismo tiempo los dos porque no tenemos pausa aquí. La única pausa es acá, o bueno, apenas que lo hagamos así, pausa, rec. Ok. Y vamos a quitar la pausa para un espacio a la cinta que tiene en blanco donde no se capta nada, solamente un espacio vacío. Ok. Ahí ya está grabando y vemos que ya se activó una segunda aviso rojo, que es, en este caso dice la frase, bueno, la palabra rec, que es grabando. Ok, está grabando de cassette a cassette y ahora vamos a darle playback aquí. Está grabando. Pausa. Ok, listo. Vamos a sacar este cassette y vamos a regresar este. Darle stop. Quitamos pausa. Regresamos todo. Por ejemplo, dependiendo de la velocidad, bueno, el tipo de cassette, como son las bandas originales, puede empezar así como que está rebobinando de repente lento y empieza de pronto a agarrar vuelo. Ahí ya topó. Ok, entonces dependiendo, esta es una cinta de 90 y por acá hay otra que es de 60. Ok, ahí en el cassette dice por aquí, mira, 90, ahí en el recuadro rosa. Ok, y esta cinta que tengo aquí, 60, es menos contenido de cinta, es decir, es más ligera. Ok, entonces más ligera y también con menos duración. Ok, sobre todo con menos duración, son 60 minutos, el otro es 90 minutos. Ok, vamos a escuchar entonces a ver cómo quedó. Ok, en este punto ya puedes apagar la función de dubbing o la puedes dejar encendida como gustes. Ok, vamos a darle playback. Ahí se estaba grabando el espacio en blanco.
Ok, muy bien. Vamos a detenerlo. Y ahí pudimos apreciar con qué calidad se grabó de cassette a cassette. Ok, vamos a remover nuestro cassette. Y bueno, cerramos la bandeja. Ahora vamos a hacer una grabación desde fuente externa. Ok, utilizando el mismo cassette, vamos a regresarlo otra vez y borraremos lo que acaban de escuchar. Para los que no saben, los cassettes se pueden utilizar varias veces, borrar, volver a grabar, etcétera. Okay. Por ejemplo, mira, vamos a hacer un acercamiento aquí, lo que les decía, el rebobinado. Entonces, para adelantar, se ve que tiene muy buena potencia, muy buena velocidad. Y regresamos, y ahí como que se quiso detener un poquito, pero empieza a agarrar su vuelo, mira. Ok. Listo. Ok, sí lo cumple, ok, no es de que rebobine con una extrema velocidad, pero al final de cuentas sí lo logra hacer. En un inicio yo pensé, y bueno, ya estaba listo. Esa fue una de las razones por las cuales yo también destapé este equipo, para tratar de reemplazar esa, ponerles banda fresca para lo que es rebobinar. Ok, pero ya viendo cómo está el interior todo, al final de cuentas consideré que no era tan necesario, porque se tenía que desarmar prácticamente todo. Ok, la parte de atrás, aquí enfrente, acá abajo, era todo un relajo para bueno, tener que remover las caseteras por individual y todavía quitarle ciertas piezas. Y la verdad dije, es mucho rollo para el equipo, entonces no vale la pena hacer tanto movimiento. Si la casetera estuviera completamente sin mover las cintas, ahí sí estaría bien, pero hasta ahorita, como pueden ver, se puede regresar, adelantar, reproducir, grabar sin problema. Entonces no tiene caso hacer tanto, desarmar tantas cosas. Ok, bueno, entonces ya tenemos aquí el video listo. Ya tenemos el video listo y vamos a grabar esta canción. Voy a conectar el cable aquí a la tableta. Ahí está. Conectada a la salida de audífonos. Y este cable, como ya les había dicho, este cable va conectado donde dice Rec In o Input Rec. ¿Ok? Y el otro pues va conectado donde es Play Out. Ok, el Play Out va hacia las bocinas, altavoces externos. Ok, ya está rebobinado el cassette. Entonces vamos a quitar esta función de dubbing, porque realmente ahorita no vamos a hacer exactamente de cassette a cassette, sino de fuente externa hacia cassette. Entonces vamos a ponerle pausa, grabar. Ok, vamos a darle reproducción aquí y vamos a jugar un poco con la barra deslizable. Ok, de repente vamos a subir o saturar el nivel de volumen a propósito, para que vean exactamente cómo se escucha. Ok, vamos a jugar un poquito con eso. El volumen de la tableta debe estar al máximo y ya ustedes van a compensar, ok, al nivel que ustedes quieran con esta barra, ok, con este control. Así que vamos a reproducir. Ok, perdón, vamos a ver primero aquí, grabar. Ok, esperamos a que pase como unos 5 o 7 segundos. Playback. Ahí está grabando. Vemos los niveles, que está en nivel correcto.
Aquí estamos bajando a propósito. Ok, estamos bajándole. Ahí ya lo apagamos por completo. Subimos otra vez. Ok, paramos y vamos a regresar. Aquí paramos también, desconectamos. Ok, ahí está desconectado ya. Vamos a quitar la tableta. Ok, por ejemplo, esta casetera también tiene, me parece, la función de autostop. Cuando se termina la cinta, sola se autodetiene, siempre y cuando esté en función de reproducir o grabar. Rebobinar no lo hace autostop, tienes que hacerlo manualmente. Okay. Entonces vamos a escuchar a ver qué tal quedó la grabación. Estuvimos jugando un poquito con los niveles de, bueno, el nivel de decibeles. Ya cuando se ilumina esta parte en rojo ya es un punto crítico. Hay picos, hay puntos ya críticos en los cuales la música se va a escuchar muy retumbante, muy distorsionada, y al momento de conectarlo a otro equipo van a notar eso, que retumba muy feo, que no se escucha bien, ruidos extraños, etcétera. ¿Okay? Entonces lo correcto es cero o un poquito abajo, está bien. Más allá de cero te la juegas. ¿Ok? Entonces vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Ya está rebobinado. Playback. Ok, ahí habíamos silenciado. Ok, excelente. Ok, vamos a hacer la prueba del cassette cuando ya está a punto de terminarse. Okay, por ejemplo, vamos a adelantarlo todo. Ok, regresamos un poquito y vamos a reproducir. Vamos a esperar a que solito se autodetenga. Ahí está. Muy bien. Ahora es el turno de la bandeja A ver si hace el procedimiento de autodetenerse.
Excelente, muy bien. Ok, volteamos y aquí es donde se había grabado la música. Escuchar un poquito otra vez. Ok, vamos a regresarlo todo otra vez. Y vamos a poner otro cassette, el que les habíamos mostrado, pero este va a ser solamente para grabar. Ok, vamos a hacer otra vez de cassette a cassette, pero le vamos a indicar, fíjense bien, que lo haga a alta velocidad. Activamos, vamos a activar, mira, aquí, bueno, ya fui muy arriba, donde dice dubbing high speed, que es high. Ok, ahí lo pueden ver, que dice dubbing y high activados. Se supone que debe de grabar la música a alta velocidad desde bandeja A bandeja B. Ok, vamos a darle pausa, rec. Ok, quitamos pausa. Okay. Esto solamente para darle un pequeño espacio, que no grabe sobre lo blanco. Pausa, playback. Ok, quitamos la pausa para que comience a grabar. Ok, stop. Por ejemplo, aquí ya hay pues una incongruencia, porque la transferencia se está haciendo a velocidad normal, a pesar de que aquí en el panel dice a alta velocidad, haciendo transferencia o sincronización a alta velocidad. Lo real es que no la está haciendo a alta velocidad, la está haciendo a velocidad normal. Entonces, por eso les había comentado que no responde este control de la velocidad del dubbing. Speed no está funcionando por lo visto. Los demás sí están funcionando bien. Hace unos momentos activamos el filtro Dolby Noise Reduction, que sí logró responder bien. Ok, entonces vamos a volver a escuchar brevemente lo que alcanzamos a grabar en ese cassette. Okay, regresamos. Ok, está. Y vamos a escuchar. Sacamos este cassette. Ok, ahí está, lo cual es correcto. Y bueno, pues ahí se pudieron dar cuenta que este equipo está cumpliendo con la mayoría de sus funciones de manera correcta. En este caso, lo único que nos está dejando abajo es la velocidad de transferencia rápida. Ok, se escucharía la música como de caricatura, como de ardillas.
es cuando está transfiriendo a velocidad rápida. De igual forma, aquí este pequeño control que dice Synchro Play, desconozco cuál sea su función o si es que esté dañado, porque antes de este video estuvimos averiguando si realizaba algún comportamiento, pero no hizo nada. Entonces, en algunos modelos, por ejemplo, cuando estás tocando en bandeja letra B, termina y tienes un cassette ya listo, termina de tocar el bandeja B y le sigue otra vez con el letra A, que ellos lo califican, bueno, lo nombran como reproducción continua, continuous play. Entonces pensé que este Synchro Play era para eso. Incluso lo pusimos a prueba con dubbing y tampoco no hizo nada. Entonces pues esas son las cosas, bueno, las funciones que hace este equipo. Y de hecho nos está faltando una, que es poner a prueba el puerto de salida de audífonos. Vamos a conectar este cable que es un RCA. Aquí el cable con su respectivo acople. Vamos a desconectar aquí las bocinas y le vamos a conectar ese cable. Vamos a regresar con el cassette este colorido. Vamos a poner aquí. Regresamos un poquito nomás. Bien. Inclusive ahorita rápidamente le tuve que bajar de volumen porque la salida por vía audífonos por lo visto sí está más alto el nivel que en las salidas de atrás. Aunque generalmente es al revés, allá en la parte posterior es más alto y aquí es un poquito más bajo, pero ya vimos que sucede al revés. Entonces ahí lo tienen, este equipo casetera Double Deck, fabricada entre los años 1987 y 1989 en el país de Singapur por la compañía JVC, modelo TD-W111, funcionando todavía con sus bandas originales. Son en total 6 bandas que tiene y todavía está dando muy pero muy buena calidad de reproducción. Entonces, bueno, pues para quien esté interesado en adquirir este u otros productos, los invitamos a que lean el apartado de la descripción de este video. Ahí está el enlace directo a nuestra tienda en línea y también está el enlace directo a nuestra tienda, bueno, perdón, al sitio de Instagram. En Instagram vamos a colgar un video poniendo música con derechos de autor, música conocida, utilizando cassettes del tipo óxido de cromo y del tipo metal, para que vean, son cintas de muy alta calidad. Su brillo en música es pues superior a lo que acaban de escuchar aquí. Entonces vamos a colgar un video para que vean, todavía tengan una mejor perspectiva de eso. Y pues bueno, de esa manera llegamos al final del video. Si les sirvió, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualizaciones. Agradezco a todas las personas que se han suscrito al canal en las últimas semanas. Muchas gracias a la gente que nos escribe también, muchas gracias. Recibimos muchos comentarios de personas que están agradecidos por los videos, por explicar a detalle cómo funcionan los equipos. Me da mucho gusto por eso. Y pues bueno, los invito a que sigan comentando y sigan compartiendo el canal y los videos que les guste con sus amigos, para así llegar cada vez a más público. Pues bueno, yo soy Bushwhacker y les agradezco infinitamente su atención. Nos vemos en la próxima. Saludos a todos, que estén muy bien. Hasta luego.